Hola mis amigos, un gusto otra vez encontrarnos para estudiar la palabra de Dios, las parábolas de Jesús. Y la parábola de hoy se encuentra en San Mateo el capítulo 21, los versículos 33 al 45 y tiene que ver con los labradores malvados. Esta es una parábola donde Jesús le cuenta a los dirigentes de su época la realidad de su propia vida y de su ministerio, y lo hace en forma directa, y dice así: oí la parábola, un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibieran sus frutos. Pero los labradores tomaron a los siervos, a unos los golpearon, a otros los mataron, a otros los apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que a los primeros, e hicieron con ellos lo mismo. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le preguntó: ¿nunca leíste en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella caiga será desmenuzado. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos. Jesús fue directo. Si bien utilizó un lenguaje coloquial y conocido para ellos se dieron cuenta que esa parábola se dirigía directamente a ellos. ¿Por qué? Porque ese padre de familia no es otro que Dios, que preparó una viña. Esa viña era el pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo hebreo que salió de la esclavitud de Egipto y hizo todo cuanto pudo para darle la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Y lo rodeó de sus cuidados, de su protección, le dio las victorias en todas las batallas y le dio la guerra. Una tierra hermosa. Y saben, Dios envió a su siervo, a los profetas, y ¿qué hizo el mismo pueblo? Los mató, los persiguió, los apedreó, y volvió Dios a enviar profetas y mensajeros, y volvieron a hacer lo mismo. Y finalmente Dios envió a Jesús, a quien también mataron. Mis queridos, esta es una parábola que habla del pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, que dejó de ser escogido porque no hicieron y no vivieron a la altura de la voluntad de Dios. Y fíjense que le preguntaron a Jesús qué es lo que iba a pasar. Dice, bueno, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, aquellos que hagan la voluntad de Dios. Y yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y yo quiero vivir en consecuencia. Quiero vivir a la altura de lo que la palabra de Dios dice. Y trato todos los días de ser un poquito mejor. Tratar de poner en práctica la voluntad de Dios. Y de esa forma tratar de que en mi vida se produzcan los frutos de amor, de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, temperancia, que son los frutos que menciona el apóstol Pablo allí en Gálatas capítulo 5. Frutos que Dios espera ver en nuestra vida. Y cuando nosotros podamos tener esos frutos, nosotros podremos ser testimonio, podremos ser ejemplo a otros, para que vean a Jesús en nuestra vida. Mis queridos, vamos a orar para que Dios
nos ayude a vivir de esta forma. Señor nuestro Dios que estás en los cielos, ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos que envíes tu Santo Espíritu para que nuestra vida produzca frutos de arrepentimiento, frutos de testificación, de amor, de gozo, de paz, paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de temperancia, para que cada uno de nosotros pueda representarte dignamente. En el nombre de Jesús. Amén.